a llevar esta hora santa, a disfrutarla, a olvidarnos de las cosas exteriores y a tener una hora de contemplación ante el Señor. Vamos a iniciar, ¿verdad?, poniéndonos de manos de Él, tratando de sobrellevar las cosas que tengamos pendientes y dedicarnos esta hora exclusivamente a Él. Buenas noches. En este jueves vocacional, en este día, nos unimos a la intención de la Iglesia Universal de valorar y dar gracias a Dios por su palabra revelada que nos da vida. En efecto, este domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco ha pedido dedicar el día a la Biblia. Dispongámonos para que delante de Jesús sacramentado descubramos que nuestra vocación nace y se sostiene de la escucha de la palabra. Nos ponemos de rodillas. Tú has venido a la orilla, no has buscado hasta Dios ni al Hijo, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no añoro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, te has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Hermanos, escucharemos el Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal como nos la transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribirlo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.
Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra de Dios. El texto que el Papa Francisco ha elegido para el Domingo de la Palabra de Dios 2022 es fuertemente expresivo para la vida de la comunidad cristiana. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. Lucas el evangelista inserta estas palabras de Jesús como conclusión de un discurso en el que se vuelve a ver unida la acción mesiánica de Jesús y su enseñanza. El capítulo comienza con la petición hecha por un discípulo de enseñarles a orar, tal como lo había hecho el Bautista con sus discípulos. Jesús no se retrae y enseña la oración más hermosa que todos los cristianos han utilizado siempre para reconocerse en Él como hijos de un solo Padre. El Padre Nuestro no es solo la oración de los creyentes que afirman tener una relación filial con Dios a través de Jesús. También constituye la síntesis del renacer a una nueva vida, donde el cumplimiento de la voluntad del Padre es fuente de salvación. En una palabra, es la síntesis de todo el Evangelio. Las palabras de Jesús invitan a quienes oran con esas expresiones a involucrarse en un nosotros de una comunidad. Cuando oren, digan, y que sus discípulos perciban como expresión un serio deseo de orar como parte de toda su existencia. La oración, por lo tanto, no es por un momento, sino que involucra todo el día de un discípulo del Señor. Requiere la alegría del encuentro y la perseverancia. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella confiaré. Es útil recordar que la Biblia no es solo un texto de alto valor cultural, moral, histórico, social o artístico, capaz de inspirar el pensamiento del hombre de hoy. La Biblia contiene la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se divide alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Para encontrarse con la palabra viva, es necesario concentrarse, sobre todo en la preparación espiritual, pidiendo la apertura del corazón. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a
reflexión para el domingo de la palabra de Dios, conviene recordar algunas de las palabras del Papa Francisco en su carta apostólica en forma de mutuo propio, Aperud Ius, con la que instituyó el domingo de la palabra de Dios el 30 de septiembre del año 2019. En dicha carta, el Papa nos dice la relación entre el resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es intensamente vital para nuestra identidad. Si el Señor no nos introduce, es imposible comprender en profundidad la Sagrada Escritura. Pero lo contrario también es cierto. Sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su Iglesia en el mundo permanecen indescifrables. San Jerónimo escribió con verdad: la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Dedicar concretamente un domingo del año litúrgico a la palabra de Dios nos permite sobre todo hacer que la Iglesia reviva el gesto de resucitado, que abre también para nosotros el tesoro de su palabra, para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable. Como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos, porque la palabra del Señor presenta muy diversos aspectos, según la diversa capacidad de los que la estudian. El Señor pintó con multiplicidad de colores su palabra, para que todo aquel que la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió en su palabra variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrar su reflexión. Por tanto, es bueno que nunca falte en la vida de nuestro pueblo esta relación decisiva con la palabra viva que el Señor nunca se cansa de dirigir a su esposa, para que pueda crecer en el amor y en el testimonio de la fe. Continuemos escuchando las palabras del Papa. Este domingo de la palabra de Dios se colocará en un momento oportuno de ese periodo del año, en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. No se trata de una mera coincidencia temporal. Celebrar el domingo de la palabra de Dios expresa un valor ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en actitud de escucha el camino a seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad. En cualquier caso, será importante que en la celebración eucarística se entronice el texto sagrado, a fin de hacer evidente a la asamblea el valor normativo que tiene la palabra de Dios. En este domingo de manera especial será útil destacar su proclamación y adaptar la homilía para poner de relieve el servicio que se hace a la palabra del Señor. La Biblia es el libro del pueblo del Señor, que al escucharlo pasa de la dispersión y la división a la unidad. La palabra de Dios une a los creyentes y los convierte en un solo pueblo. Que nunca nos cansemos de dedicar tiempo y oración a la Sagrada Escritura, para que sea acogida no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Palabra de la vida, con
escuchando las palabras del Papa. El Concilio Vaticano II nos enseña: la Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues sobre todo en la Sagrada Liturgia nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. En contacto frecuente con la Sagrada Escritura y la celebración de la Eucaristía hace posible el reconocimiento entre las personas que se pertenecen. Como cristianos somos un solo pueblo que camina en la historia, fortalecido por la presencia del Señor en medio de nosotros, que nos habla y nos nutre. La Biblia no es una colección de libros de historia ni de crónicas, sino que está totalmente dirigida a la salvación integral de la persona. Es innegable el fundamento histórico de los libros contenidos en el texto sagrado, que no debe hacernos olvidar esta finalidad primordial, nuestra salvación. Todo está dirigido a esta finalidad inscrita en la naturaleza misma de la Biblia, que está compuesta como historia de salvación en la que Dios habla y actúa para ir al encuentro de todos los hombres y salvarlos del mal y de la muerte. A menudo se corre riesgo de separar la Sagrada Escritura de la tradición, sin comprender que juntas forman la única fuente de la revelación. El carácter escrito de la primera no le quita nada a ser plenamente palabra viva, así como la tradición viva de la Iglesia, que la transmite constantemente de generación en generación a lo largo de los siglos. Tiene el libro sagrado como regla suprema de la fe. Por otra parte, antes de convertirse en texto escrito, la palabra de Dios se transmitió oralmente y se mantuvo viva por la fe de un pueblo que la reconocía como su historia y su principio y de identidad en medio de muchos otros pueblos. Por consiguiente, la fe bíblica se basa en la palabra viva, no en un libro. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella confiaré. Él quien lo abraza, tú no quieres que te abrace. ¿Bien? Quien se alimenta de la palabra de Dios todos los días se convierte, como Jesús, en contemporáneo de las personas que encuentra. No tiene tentación de caer en nostalgias estériles por el pasado, ni en utopías desencadenadas hacia el futuro. En el camino de escucha de la palabra de Dios nos acompaña la Madre del Señor, reconocida como bienaventurada porque creyó en el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho. La bienaventuranza de María precede a todas las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús para los pobres, los afligidos, los mansos, los pacificadores y los perseguidos, porque es en la condición necesaria para cualquier otra bienaventuranza. Ningún pobre es bienaventurado porque es pobre. Lo será si, como María, cree en el cumplimiento de la palabra de Dios. Señor, tu palabra
Cuando te cueste subir a una montaña, cuando te cueste renunciar a lo que daña, cuando todo sea tristeza y no puedas sonreír, búscame, búscame. Yo soy aquel que quiere enjugar tu llanto, aquel que tu refugio quiere ser, y quiere ser tu amigo fiel, y quiere ser fuerza en tu ser. Búscame, búscame. Yo soy aquel que quiere sanar tus heridas, quien puede ayudarte a perdonar. Yo soy la paz y la confianza, soy el perdón y la esperanza. Búscame, búscame. Estoy en la flor, en el río y en el sol, y estoy llamando a tu corazón. Si me abres entraré y tu vida cambiaré, porque yo soy Jesucristo. A la luz de lo meditado, respondamos en silencio a las siguientes preguntas. ¿Qué tan frecuentemente leo y escucho y medito la palabra de Dios? Cuando leo, escucho y medito la palabra de Dios, ¿la descubro como el mismo Dios que me habla y me confronta? ¿Qué tanto la palabra de Dios ha sido para mí consuelo, fortaleza y esperanza en estos tiempos de pandemia por COVID-19? Nosotros hemos
responderemos, ¿qué quieres de mí? Cristo, que en tu palabra te revelas como Maestro y Salvador nuestro. ¿Qué quieres de mí? Cristo, que en tu palabra te revelas como Mesías enviado al mundo. ¿Qué quieres de mí? Cristo, que en tu palabra te revelas como fuente de la divina sabiduría. ¿Qué quieres de mí? Cristo, que en tu palabra te revelas como buena noticia. ¿Qué quieres de mí? Cristo, que en tu palabra te revelas como médico de los enfermos. ¿Qué quieres de mí? Cristo, que en tu palabra te revelas como palabra de verdad. ¿Qué quieres de mí? Cristo, que en tu palabra te revelas como luz de gracia. ¿Qué quieres de mí? Cristo, que en tu palabra te revelas como pan bajado del cielo. ¿Qué quieres de mí? Cristo, que en tu palabra te revelas como misterio pascual. ¿Qué quieres de mí? Cristo, que en tu palabra te revelas como muerto y resucitado por nosotros. ¿Qué quieres de mí? Cristo, que en tu palabra te revelas como sacramento de nuestra fe. ¿Qué quieres de mí? Cristo, que en tu palabra te revelas como presencia permanente entre nosotros. ¿Qué quieres de mí? Cristo, que en tu palabra te revelas como razón de nuestra vocación. ¿Qué quieres de mí? Cuando escuché tu voz, sentí un fuego en mi interior. No lo pude evitar, pero te empecé a buscar. Tan repentino fue el llamado que sentí. Sin vacilar, yo te dije que sí. Tú me dijiste, ven, te quiero enseñar la vida eterna y entregarte a los demás. La vida eterna solo se puede alcanzar si tú practicas la caridad. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, mi corazón. Aquí estoy, Señor, pon tu voluntad en mí. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, mi corazón, porque la vida es un don para entregar. Tú me dijiste, ven, te quiero enseñar la vida eterna y entregarte a los demás. La vida eterna solo se puede alcanzar si tú practicas la caridad. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, mi corazón. Aquí estoy, Señor, pon tu voluntad en mí. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, mi corazón, porque la vida es un don para entregar. Oración final. Ven Espíritu Santo, comunión viva del Padre y del Hijo. Ven Espíritu Creador, tú que hablaste a través de los profetas y concebiste a la palabra en el seno de la Virgen. Ven tú,
que descendiste sobre Jesús en el bautismo y lo consagraste para anunciar la buena nueva a los pobres, liberar a los oprimidos y llevar la alegría y la salvación a todos. Ven a nosotros como bálsamo para nuestras heridas. Ven, dulce consolador, danos un corazón nuevo, comprensivo y tierno. Concédenos saber escucharnos humildemente los unos a los otros. Concédenos saber perdonarnos y estar abiertos a acoger tu novedad en la historia que estamos viviendo. Enséñanos a reconocer tu presencia en lo que nos sucede. Enséñanos a reconocer al Verbo encarnado en cada hermano y hermana, especialmente en los pequeños, los pobres, los afligidos y los despreciados. Te alabamos y te damos gracias por habernos convocado hoy para escuchar tu palabra. Nosotros, hombres de este siglo, laicos, consagrados y sacerdotes del pueblo de Dios, deseosos de ser fieles y activos, hijos y hermanos en tu santa iglesia, te miramos a ti, Jesucristo nuestro Señor, Maestro y Salvador de la humanidad, como a la luz del mundo, e ilumínanos por ti. Te pedimos nos hagas comprender este resplandor tuyo sobre nosotros como una vocación. Te pedimos por las vocaciones en la iglesia, sobre todo por aquellos que disciernen su llamado en los seminarios y en las casas de formación de nuestra amada arquidiócesis de Yucatán. Nos diste, Señor, el pan del cielo, Jesús contiene toda la delicia. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en